Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a arriesgar un poco, vamos a comprar un ordenador a un completo desconocido, vamos a pagar 10 euros por lo que trae en la bolsa, vamos a ver si es un chollo, si nos toman el pelo o qué es lo que pasa, vamos a ver qué tal es el ordenador que vamos a comprar. Y bueno, empezamos bien y mal, como podéis ver es un i5, mal por la pegatina de Windows 7, ahí podemos ver una especie de bahía de discos duros y bueno, por detrás pues ya empezamos con cosas que no nos gustan. Si echamos un vistazo podemos ver que no hay salida VGA. Yo no veo por parte ninguna una salida VGA de ningún tipo. Acordaros de que hay procesadores que no traen gráficos integrados. Desde hace ya muchos años Intel saca varios procesadores sin gráficos integrados. No solo son en los Xeon, sino también en Intel Core. Pues hay muchos que no traen gráficos integrados. Bueno, ahí podéis ver una especie de bahía de discos duros. Yo entiendo que es para sacar y meter en caliente. Y bueno, el ordenador relativamente está limpio, pero como podemos ver ha sido saqueado. No hay tarjetas gráficas o otra cosa que debería de estar ahí, tampoco hay. En los módulos de memoria hay 3, cosa muy inusual, encontrar solo 3 módulos como si le faltara uno. Bueno, lo que comento, ahí puedes ver que la placa base está relativamente limpia, PCI Express X16, tiene ahí también para una tarjeta Wi-Fi de mini PCI. Bueno, vamos a ver la fuente de alimentación, a ver qué tal es. Bueno, nos llevamos otra decepción bastante grande. Fuente de alimentación de 300 vatios, como podéis ver ahí. Bueno. 300 vatios, la verdad es que no se pueden hacer mucho con estas fuentes de alimentación por el tema de la tarjeta gráfica, estoy diciendo evidentemente. Bueno, pues nada, vamos a ver qué procesador hay aquí de abajo. Relativamente da la sensación ya de tener unos años, por lo que hemos visto por la placa base. En fin, no hay discos duros de ningún tipo, ni sólidos ni rígidos. Ordenador completamente saqueado porque ni siquiera le han puesto ahí las chapitas que vienen. Bueno, vamos a entrar en la BIOS y aquí ya se confirma la catástrofe. Como podéis ver es del año 2009. Otra cosa que no me ha gustado nada de esta BIOS, aparte de ser que es muy antigua, no trae arranque GPT, sino que yo creo que es MBR, porque los discos que he puesto a la hora de arrancar no me ha arrancado ninguno, y yo entiendo que GPT es Legacy, no es GPT UEFI. Bueno, como podemos ver el procesador, este i5 750, la verdad es que es bastante mal, 4 núcleos, 4 hilos, como hemos podido ver ahí. Y nada, yo creo que vamos a tener que pasar al plan B y comprar un combo Intel Xeon, porque esta placa base con MBR no la veo yo con mucho futuro. Bueno, como podéis ver ahí ya tengo preparada una placa base china, un Xeon. El factor de forma es prácticamente similar, los tornillos son similares. ¿Qué es lo que podamos hacer? Pues intentar aprovechar todo lo que podamos. El disipador de la CPU, del microprocesador, pues hay que aprovecharlo. Lo quitamos por ahí con los tornillos, a ver si tenemos suerte y coinciden. Evidentemente es otro LGA diferente, pero bueno, ya veremos que le podemos hacer un apaño. Es decir, vamos a intentar aprovechar todo, fuente de alimentación y la carcasa y las demás cosas. Bueno, como podéis ver aquí la pasta térmica, como curiosidad, está completamente estropeada, ha perdido las propiedades de la pasta térmica y bueno, funciona de milagro. Es decir, que vamos a tener ahí bastante pérdida de la poca transmisión de calor. Ahí lo podéis ver, está seco, muy mal. Acordaros de que hay que hacerle mantenimiento dos años, antes de 2 años, dependiendo del uso, evidentemente hay que cambiar pasta térmica para tener eso en buenas condiciones. Agrietada, yo creo que ni hacía ni contacto o estaba bastante mal. Bueno, como podéis ver, vamos a intentar aprovechar lo que es todo lo posible de la caja que hemos comprado. Bueno, ¿qué Xeon nos podemos comprar? Evidentemente hay muchísimos, para gustos los colores. Yo lo más barato que he encontrado ha sido este que ya vimos en el canal, en un short del Black Friday. Y nada, evidentemente podéis comprar mejor o comprar otros peor, pero tiene que tener ese factor de forma y esas mismas dimensiones de la placa base, porque si no, no nos va a entrar en el gabinete, en la caja PC. Bueno, ahí podéis ver el resultado, 53 euros, este 2670 V3. Evidentemente, como os comento, hoy en día los precios de los Xeon están muy baratos. Fijaros ese 2680 V4 por 19 euros, mejor que mejor, pero tenemos el problema de la fuente de alimentación, que como podéis ver no nos podemos pasar mucho de los 300 vatios, así que tenemos que intentar buscar procesadores que no tengan un TDP muy alto,
o alguna tarjeta gráfica que tenga también un TDP no muy elevado. ¿Qué procesadores podemos utilizar? Pues el 2650L, los que terminan en L, el 50 y el 2630L. Son procesadores de bajo consumo energético y tienen un TDP menos elevado. Como vamos a ver más adelante, es casi la mitad. Ahí podéis ver el 2630L V3 por 9 euros, que es el que yo he comprado, que ya hemos visto en el canal y que tiene una relación calidad-precio muy buena y además un consumo muy bajo. Ahí lo podéis ver en la parte de abajo el TDP, ojo que no son vatios consumidos, sino que es diseño térmico, es potencia de diseño térmico, esos vatios como podéis ver de 120 a 55, la verdad es que está bastante bien. Bueno, por lo que hemos comentado vamos a intentar aprovechar al máximo todos los componentes que hemos comprado por 10 euros para no tirar nada. Este disipador para un 2630L, como hemos dicho, pues está que de sobra, más que de sobra para trabajar con él. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, como podéis ver ahí, lo primero que cambia son los tornillos porque el paso de rosca no es el mismo. Salvando eso, son plásticos, que los plásticos los cedes un poquito de él, lo fuerzas un poquito y veis, entra perfectamente, inclusive con poner una diagonal ya quedaría bien, no habría ningún tipo de problema, así que vamos a ahorrarnos el dinero, cambiamos los tornillos porque eso no puede quedar ahí porque no son del mismo paso de rosca, los sacamos, ponemos otros tornillos y estaríamos ya ahorrando un dinero en ese disipador. Evidentemente los ventiladores también los vamos a aprovechar la carcasa, el gabinete, en fin, vamos a intentar aprovechar todo, menos la CPU, la RAM y la placa base que la hemos comprado, como os digo, por esos 53 euros. Bueno, pues limpiamos bien ahí, echamos un puntito, separamos un poquito la pasta térmica, como vosotros veáis. Ahí ya sabéis que a mí estas cosas no se me dan bien, pero bueno, tampoco hay problemas de temperatura como vamos a ver más adelante. Bueno, pues ponemos los tornillos, los apretamos ahí en cruz y nada, ya tendríamos hecho esto, ya lo tendríamos finalizado. Hemos aprovechado este disipador que ni siquiera corresponde con este LGA, pero bueno, hemos tenido esa suerte, forzando un poquito ahí los plásticos, pues conseguimos meterlo sin ningún tipo de problema. El ventilador parece que está bastante bien, evidentemente hay que limpiarlo, yo no sé si lo he limpiado, con una brochita lo podemos limpiar. Es como podéis ver el conector, es 4 pin, no sé si yo creo que sí es PWM, y si no pues nada, nos tocaría poner una especie de, para que no gire muy deprisa, pues un controlador de velocidad de los chinos lo tenemos por poco más de 1 euro. Bueno, ha quedado un poquito de aquella manera, pero bueno, yo creo que aprieta bien ahí, no hay ningún tipo de problema, se sujeta bien con esos tornillos. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal rinde esta placa base con ese procesador Intel Xeon. Ya os digo que lo importante es no intentar gastar el dinero. Bien, vamos a pasar ahora a las tarjetas gráficas. Evidentemente con 300 vatios yo creo que la conclusión es bastante sencilla y nos iríamos a esta 1650, esta GTX de 4 GB. Ya tiene unos años, siguen siendo bastante caras de comprar esta 1650, pero fijaros ahí, tiene un consumo de apenas 30-50 vatios que nos va a venir bastante bien. Otra conexión y simplemente se alimentaría por ahí, por el puerto PCI Express. Ahí veis dos HDMI, un DisplayPort y un DVI digital. Bueno, pues yo creo que está bastante bien. Nos podemos arriesgar a otra tarjeta gráfica. Pues ahí, como vamos a ver ahora, yo juraría que... Bueno, lo vamos a ver, no adelanto nada. Bueno, esta otra Sapphire, esta Radeon RX, pues no merece la pena, sinceramente. Es bastante mejor la 16... Bueno, bastante mejor. Es muy parecida a la 1650, quizás un poquito peor. Pero en AliExpress la podemos encontrar esta RX 460 en torno a los 70 euros, 60 euros. La 1660 sería la ideal. Como vamos a ver en el vídeo, podemos jugar con ella. Bueno, lo vamos a ver, pero sería una tarjeta entre comillas moderna, ya tiene bastantes años también, pero bueno, funciona bastante bien. Como podéis ver, no tenemos conector en la fuente de alimentación de tarjeta gráfica, pero bueno, los chinos nos venden de todo, hay adaptadores de todos los lados. Estos SATA que podemos pasar a 8 pin, creo que son 8 pin, sí son 8 pin, a tarjeta gráfica de 8 pin, o de moles también los hay, pero como no traen moldes esta fuente de alimentación, pues nada, vamos a tener que utilizar los SATA. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con
con la GeForce GTX 1660 Super, a ver qué pasa con estos 300 vatios. Y el procesador ese que hemos elegido, creo que esto es un Xeon 2660V2, plataforma X79. Bueno, lo vamos a ver ahora para que nos hagamos una idea del TDP máximo que podemos poner. Bueno, lo que hemos comentado, vamos a poner este adaptador que hemos comprado y tenemos que hacer lo siguiente. Como podéis ver, se bifurcan en dos conectores SATA, pues vamos a tener que coger de la fuente de alimentación uno de cada lado, para no sobrecargar un puerto o una salida de la fuente de alimentación. Y es que además tampoco podemos hacer otra cosa. Como podéis ver, simplemente trae 4 puertos de energía SATA. Pues evidentemente lo más normal es decir, oye, pues vamos a coger uno de cada salida. No, porque no lo vamos a coger todo de uno, porque están puestos ahí en serie, como podéis ver los conectores. Bueno, lo pongo en el de final porque parece que entra un poquito más justo. Quizás tiene menos uso que ese otro que ha estado ahí en la mitad del cable. Bueno, pues ya estaría. Hemos puesto un M.2 con juegos. No hemos hecho una instalación porque, bueno, pues hacer un tipo de pruebas, pues tampoco hacemos eso. Bueno, arrancamos el ordenador. Ahí lo podéis ver, 2,4 vatios, simplemente por el mero hecho de estar en standby la fuente de alimentación. Nos consume 2 vatios a la hora. Pues venga, vamos a arrancar a ver qué tal pasa, si no peta esta fuente de alimentación, si no se cae por la 1660, en fin. Vamos a ver si aguanta, si no aguanta y a ver si podemos jugar. Bueno, arranca bien, no hay ningún tipo de problema, evidentemente son 300 vatios, oye, y en el arranque no los va a consumir. Vamos a fijarnos el consumo que tiene. A ver, son 111 vatios. Son bastantes ya, 90 vatios, ahí baja un poquito, pero bueno, tenemos ese límite de 300 que vamos a ver qué pasa. Bueno, como decía, vamos a poner este Xeon 2660V2 de 95 vatios. Ojo, que tampoco es mucho, Son 95 vatios. Este 2660V2... está bastante bien porque son 10 núcleos, 20 hilos. Ahí vemos, estará actualizando algún juego. Bueno, así tiene mayor consumo. Bueno, ahí lo podéis ver, 100 vatios, en torno a 100 vatios. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer un estrés CPU, a ver cuánto consume. Ahí lo podéis ver, estrés CPU. Con este 2660V2 se nos meten 150 vatios. Bueno, pues en principio no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora la tarjeta gráfica cuánto consume. Vamos a hacer una primera prueba a 720p y después vamos a hacer a 1080p a ver si hay algún tipo de diferencia entre 720p y 1080p, que no sean evidentemente la resolución y los fotogramas, a ver si hay un consumo de energía mayor o menor. Pero bueno, en 720p, como lo podéis ver, 257 vatios. Ojo, que no es solo el consumo de la gráfica, sino que también está evidentemente el consumo pues de la CPU, de la memoria, del SSD, del M.2, en fin, no solo de la tarjeta gráfica. Bueno, venga, vamos a poner ahora 1080p, a ver si es más, si es menos, si es igual, o qué es lo que sucede. Bueno, estamos en 1080p, vamos a ver, y bueno, pues prácticamente es lo mismo. Es decir, el consumo de energía da igual en 1080p que en 720p, va a consumir lo mismo la tarjeta gráfica. Pues bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a meter un estrés CPU a este Xeon 2666V2 de tan solo 95 vatios de TDP y vamos a hacer también FurMac a tope. Evidentemente, si pasa esta prueba no habrá ningún tipo de problema, podremos jugar a todos los juegos bien sin ningún tipo de miedo. Bueno, como podemos ver ahí, nada, se queda ahí 180, mira. Coger los fotogramas para que veáis que se quedan 2,5 vatios porque reinicia el ordenador. La fuente de alimentación no es capaz de soportar ese pico de tensión que le ha metido la tarjeta y ha reiniciado el ordenador. Con esto no queremos decir que la fuente de alimentación esté estropeada, ni muchísimo menos, simplemente pues que se desborda por la potencia pico que le pide la tarjeta gráfica, el procesador no consigue, y antes de quemarse, antes de que algún condensador o algo no funcione bien por el amperaje que tiene, pues reinicia el ordenador. Nada que ver con el vídeo que subimos en el canal. Bueno, ¿qué pasa si no hacemos caso y decidimos jugar? Porque sí es cierto que en juegos es difícil tener 100% en CPU y 100% en GPU, pero bueno, en este juego lo quería probar para que veáis cómo se pone al límite la fuente de alimentación, inclusive los supera esos 300 vatios que tenemos de límite.
No sé si durará mucho, durará poco, pero yo no recomiendo esto. Quizás mejor cambiar a un procesador con menos TDP a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues dicho esto, vamos a cambiar el procesador, vamos a poner un 2630L y vamos a pasar de los 120 vatios de TDP, vamos a pasar a tan solo 55 vatios de TDP. Ahí ya vamos a tener un beneficio bastante, bueno, son 50, no sé, los vatios que serán. Bueno, vamos a ver ahí como con el OBS, simplemente el mero hecho de grabar con el OBS, como lo podéis ver ahí, pasamos de 70 a 100 vatios, en torno a 30 vatios que se traga el OBS simplemente por el mero hecho de ponerlo a grabar. Eso es así, evidentemente tiene un consumo de tarjeta gráfica y tiene un consumo de CPU, pues eso, 20 vatios o 30 vatios. Bueno, como lo podéis ver aquí, esto ya es otra cosa, no es que tengamos mucho menos, pero bajamos de 150 a 115, en torno a 40 o 50 menos consumo de energía. Le metemos la GTX 1660 Super y fijaros, sin ningún tipo de problema, 266 vatios de consumo. No hay ningún tipo de problema, no llega a 300, evidentemente esto no le beneficia a la fuente de alimentación de 300 porque estamos en valores muy altos de consumo. Bueno, ahí podéis ver los resultados de esta GTX 1660, 96 fotogramas, yo creo que está bastante bien. Acordaros que teníamos puesto también el estrés CPU, que algún fotograma seguramente le habrá restado al estar la CPU trabajando al 100%. Bueno, ya la conocéis esta tarjeta gráfica y este procesador porque lo tenemos en el canal, este 2630L, no tiene Hack Turbo Boost en todos los núcleos porque ya entiendo que subiría bastante más de potencia. Y bueno, lo que comentábamos, es complicado encontrar un juego que ponga la CPU y la tarjeta gráfica al 100%, bueno, no es complicado, ya sabemos algunos que sí que los hay. Pero bueno, hay otro tipo de juegos, como por ejemplo puede ser este Counter-Strike, que sí es cierto que va a tener unos valores elevados, sobre todo lo que es en GPU, que es lo que se busca, tener la GPU, la tarjeta gráfica siempre en un 80 o un 90, en condiciones normales, evidentemente. Buscamos tener pues un equipo lo más equilibrado posible, es decir, que no tengamos una CPU muy buena y una tarjeta gráfica muy mala, o viceversa, y en este sentido, pues como vemos, yo creo que está bastante bien, tanto el consumo como los fotogramas, no podemos pedir más a este procesador y a esta tarjeta gráfica, pues es como hemos visto esos 120 fotogramas, una media de 100 fotogramas en ese juego. Bueno, vamos a pasar a este otro juego, que son los que he elegido yo, pensando en que iba a tener más complicaciones, tanto la tarjeta gráfica como la CPU, al ser un juego que requiere mucho consumo. Como podéis ver, nada que ver con el anterior procesador, que se nos metía en 300 vatios. Estamos en cámara rápida para ver que se fluctúa entre 230 240 vatios, con 50 fotogramas, 60 fotogramas, pues está bastante bien para este procesador y esta tarjeta gráfica. Yo creo que le vamos a dar el visto bueno y una idea sería esta, pues montar este equipo por apenas poco dinero. Si es cierto que las tarjetas gráficas están caras, deberíamos optar quizás por una RX 580 que están bastante asequibles ahora en AliExpress, aunque de rendimiento es un poquito inferior a esta 1660 Super. Bueno, ¿qué pasa si utilizamos la 1650 GTX de 4 GB? Pues evidentemente tiene un menor consumo de TDP también, y eso lo podemos aprovechar y meter un procesador un poquito más gordo, como el 2678V3. Es decir, lo que vamos a recortar por la gráfica lo podemos meter en el procesador. Evidentemente vamos a tener una pequeña descompensación, como hemos dicho, un procesador muy bueno y una gráfica regular. Bueno, pues ahí podemos ver los consumos que tiene. Hemos arrancado OBS y se mete ya en 126 vatios, 130 vatios de consumo en el enchufe. Vamos a meter un estrés CPU a este 2678V3 que no tiene hecho Hack Turbo Boost, por si alguno lo pregunta, para evitar ese pico de tensión, ese mayor consumo, porque realmente no lo necesita para una GTX 1650. Bueno, pues cortamos el estrés CPU, vamos a ver cuánto consume únicamente la tarjeta gráfica más el procesador sin estrés CPU. Podéis ver 215, 214, en torno a 40 vatios, menos de consumo
que la otra tarjeta gráfica. Venga, vamos a poner ahora otra vez el estrés CPU al procesador para que esté a tope, 100% de uso de CPU y 100% uso de tarjeta gráfica. A ver hasta dónde llega, 260. Bueno, está bien, no llega al límite, aunque volvemos a repetir que son valores altos. Vamos a ver cuántos fotogramas consigue. 54 fotogramas. Acordaros que la 1660 eran 94 o 96 fotogramas. Más o menos la mitad, sin ser exactos, pero bueno, por ahí le anda. Bueno, venga, vamos a jugar a estos dos juegos que, como ya veíamos con la 1660 y el 2630L, pues estaban bastante bien. Vamos a ver ahora lo que conseguimos. Evidentemente el procesador aquí no va a tener nada que hacer porque la que manda la tarjeta gráfica, como ya hemos venido diciendo, y como podéis ver se está comportando francamente bien, 70 fotogramas, 60 fotogramas, quizás un poquito peor, en torno a 30 fotogramas menos. Sí, por ahí 30, 40 fotogramas menos que la 1660 Super, que tenía una media de 100 fotogramas, un poquito más de 100 fotogramas, pero bueno, oye, se maneja bien esta tarjeta gráfica. La verdad es que para mí es de lo mejor que he visto, es porque consume muy poquito, es de perfil bajo como hemos visto, apenas hace ruido también y tiene un rendimiento bastante bueno. Bueno, ¿qué pasa si le metemos Cyberpunk 2077 a esta tarjeta gráfica? Pues como podéis ver la tenemos completamente ahogada, 32 fotogramas, 33 fotogramas, francamente mal, pero bueno, oye, es jugable el juego, no vemos por ahí ningún lag. Si nos fijamos en el frame time vemos que está bien. Son 36 fotogramas en 1080p, en gráficos creo que son intermedios, que no se los he llegado a bajar, habría que bajarle un poquito y subiríamos un poquito más los gráficos. Fijaros el procesador, que también está en un 40, en un 38%, y el consumo energético, pues bueno, está en 200, 226 vatios, que está bastante bien. Como hemos dicho, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues daros las gracias a todos los que seguís el canal. Cualquier pregunta, cualquier duda me la podéis poner en los comentarios. Estoy a la espera que llegue el 26, el Xeon 2696V3, de 16 núcleos, 32 hilos para probarlo. La verdad es que siempre he querido tenerlo y ahora están bastante bien de precio. Bueno, cualquier cosa me la ponéis en los comentarios. Daros las gracias a todos y mandaros un saludo. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.